ahí está, hay un tema que ha cambiado mi vida. Perdón a aquellos que no puedo ver por el palo, me voy a ir poniendo así de costado. Hay un tema que ha cambiado mi vida cuando fui ministrado por este tema, y es el tema del perdón. Yo no sé cuál es la situación en todos estos años que han vivido aquí este ministerio, la obra, los hermanos que han precedido, pero el tema del perdón creo que es un tema medular, digamos, es básico en nuestra vida, porque el Señor mira siempre nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, si hemos arreglado nuestras cosas. Después lo vamos a leer al pasaje, Pablo ahí en Filipenses, pero Pablo pudo decir ahí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta, pero él pudo decir eso, queridos hermanos y queridos todos, porque resolvió su pasado. Él pudo decir, yo me olvido de lo que tengo atrás, yo me olvido de que fui perseguidor de la iglesia, yo me olvido que consentí con la muerte de Esteban, yo me olvido que era un fariseo religioso o un creyente en Dios celoso, me olvido porque yo le pedí perdón al Señor y el Señor me perdonó mi pecado. Pero Él pudo resolver ese problema, no se quedó con la carga del perdón, del pecado en su vida. Yo quiero que leamos, los que trajeron Biblia, si no se los leo yo, no se hagan problema, el Salmo 32. Y daría para mucho, pero vamos a ser breves y prácticos en algunos puntos que quiero considerar con ustedes. El Salmo 32 dice, David es un masquil de David, masquil quiere decir poema, y este salmo se leía mucho en el Yom Kippur, en el Día del Perdón. Los judíos leían mucho, o leen mucho aún hoy, este Salmo 32. Y dice así, bienaventurado, que significa, ustedes lo saben muy bien, más que felices, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Acá cuando el salmista, acordémonos que estamos en el Antiguo Testamento, cubierto su pecado, ¿por qué? Porque antes los sacrificios cubrían los pecados, pero no los quitaban. O sea, Dios veía que hacían el sacrificio, bueno, y se acuerdan, entraba el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo para pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo, pero está diciendo acá David al escribir este salmo, más que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, o sea, que Dios perdonó sus pecados. Bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir que en cuyo espíritu no hay engaño? Quiere decir que yo puedo creer que estoy bien, que no necesito nada, que no necesito de Dios. No, yo soy un buen tipo, pago mis impuestos, soy fiel a mi esposa, trabajo, no le hago mal a nadie. Y tal vez nos podemos estar autoengañando, creyendo que estamos bien, y realmente estamos mal. Por eso el salmista dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No se está autoengañando la persona creyendo que no necesita nada de Dios. David, en el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y no lo busquen. El Salmo 51 que escribe David en el versículo 8 también dice David, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es que cuando uno está con algún pecado sin confesar, o está, hay una palabra que se dice ahí medio difícil, flirteando, que quiere decir jugueteando, bueno, total nadie sabe, yo tengo esta debilidad. Y cuando jugueteamos y estamos con eso, que solamente Dios y yo lo sé, dice David que mientras él no dijo que estaba pecando y no confesó su pecado, sus huesos le empezaron a doler. Eso es lo que significa lo que está diciendo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Fíjense qué poético que fue David.
mi verdor. ¿Qué estaba diciendo ahí David? Era una persona relativamente joven, no podemos saber, pero más o menos tendría unos 40 años, más o menos, ahí David. Y él dice, me estoy volviendo un viejo, me está doliendo el cuerpo, porque no, mientras yo me callé, mientras no confesé mi pecado, me empecé a enfermar. Eso es lo que está diciendo David. Dice, se volvió mi verdor, mi juventud, la fuerza en sequedad de verano. Se estaba secando David. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, en ese versículo están los 3 pasos, por así decirlo, de una sanidad interior, del verdadero cambio que Dios quiere y tiene pensado para cada uno de nosotros, de la vida de cada uno de nosotros. El primer punto, el primer paso está en el medio del versículo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ser conscientes que estamos mal delante de Dios. Ser conscientes que en algo hemos pecado. Y este tema del perdón va siempre en 2 líneas. Va en mi relación personal con Dios, cómo estoy con Dios, y en mi relación con las personas. Mis hermanos en Cristo, mis familiares, mis vecinos, aquellos que me han ofendido, o si yo he ofendido, arreglar las cosas. David tomó conciencia que estaba mal delante de Dios. Primer paso importantísimo, ser conscientes que nos han herido o que nosotros hemos herido. Querido hermano, querida hermana, ¿hay algo de esto en tu vida? ¿Recordás a alguien que te hirió pero que todavía no lo has perdonado? ¿Recordás algo que has vivido en la vida y ha sido tan doloroso que decís, sí, yo tengo a Cristo, pero no lo puedo perdonar porque no sabes si te cuento? ¿Hay algo de eso? El Señor dice que el primer paso para ser perdonados, para ser liberados, para tener la sanidad interior, es ser conscientes de que o hemos herido o nos han herido. El segundo paso está en la primera parte del versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesó David delante de Dios su pecado. Y ya sabemos, no vamos a repetir la historia de David, ya sabemos todo lo que hizo David. Pero el segundo paso no es solamente tomar conciencia de que estoy mal, sino de ir y pedirle perdón a Dios. ¿Se acuerdan? Estamos caminando y viendo el mensaje en 2 áreas. Cómo estoy delante de Dios y cómo estoy delante de las personas. He ofendido a Dios, Señor, te pido perdón, mía, confieso este pecado que vos y yo lo sabemos, no lo sabe nadie, o a lo mejor nuestro pecado se hizo público. Señor, yo te confieso este pecado, Señor, te pido perdón. Pero después también hacia mi hermano, al que me ofendió, al que me hirió. Muchas veces cuando yo terminaba de dar este mensaje en algunos lugares, que el Señor me ha permitido llevar la palabra, después se quedaban del mensaje algunos hermanos y hermanas comentándome que no podían perdonar, por ejemplo, a su padrastro, porque habían sido criados por su padrastro y que habían abusado de ella o de él, que no podían perdonar a tal persona porque siempre los compararon entre hermanos. Esas heridas y esas cosas vieron que pasan en las familias. Yo no sé el contexto tuyo, no tengo idea, por eso hablo con una libertad y el Señor puso este tema en mi corazón para compartirlos con ustedes. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna herida, hay algo en tu corazón que todavía tenés que resolver y pedir perdón o perdonar? David tomó conciencia, primer paso, segundo paso fue y confesó su pecado. Y el tercer paso, porque muchos se quedan en los 2 pasos, sí, tengo que pedir perdón, bueno, pido perdón. Y fíjense lo que dice la parte final del versículo 5. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miqueas, capítulo 7 y versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Dios se olvida, no es que tiene amnesia, sino que voluntariamente cuando yo le confieso y le confesamos nuestros pecados, Él nos ve en Cristo y se olvida y nos ve justos en Cristo y nos libra y nos da libertad y nos perdona, nos hace sus hijos, nos justifica. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No nos sentimos perdonados. Y viene la culpa en nuestra vida. Pedimos perdón, tomamos conciencia, sí, tengo que confesar. Pedimos perdón al Señor y después no nos sentimos perdonados. Y en este pasaje de Miqueas, que dice que Él tira al fondo del mar nuestros pecados, una misionera muy conocida, Corrie ten Boom, que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, que tanto el padre como la hermana murieron en el campo de concentración, pero ella tuvo mejor salud y pudo salir, como decimos nosotros comúnmente, zafar y salir del campo de concentración. Había una película famosa del Refugio Secreto, ¿se acuerdan? Que era como una pared, ella en la casa tenía una doble pared y guardaba a los judíos ahí en esa doble pared, hasta que, bueno, cuando vinieron los alemanes, la descubrieron, la llevaron al campo de concentración, etcétera, etcétera. Y ella dice, para no hacer solamente la historia eso, ella una vez estando en el barco Dulos, navegando el Atlántico, este barco es del Ministerio de Operación Movilización, un ministerio misionero. Ella estaba en el barco y recordó este pasaje de Miqueas, que Dios tira al fondo del mar nuestros pecados y dice que yo pondría un cartel, dice Corrie ten Boom, y yo pondría un cartel, prohibido pescar. Porque a veces traemos cosas del pasado que ya se las confesamos al Señor. Ya pedimos perdón al Señor, pedimos perdón al hermano que hemos ofendido, pero nos sentimos con culpa todavía. Y traemos, y el enemigo nos recuerda lo que hicimos en el pasado. Y hay no chiste, sino un gags que se dice por ahí, cuando el enemigo venga a tu mente a recordarte tu pasado y enrostrarte algo que has hecho en el pasado, vos recordale al enemigo su futuro, que está perdido, ¿no? David tomó conciencia, confesó su pecado y se sintió perdonado. Por esto, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. No se está refiriendo a la inundación, a los desbordes de los ríos o a las muchas lluvias, sino, después lo explica el versículo siguiente, quiere decir que si yo oro al Señor, tengo una buena relación con el Padre y una buena relación, he pedido perdón, he tratado de arreglar las cosas humanamente acá, cuando vengan momentos de angustia en mi vida, no me van a ahogar. Cuando vengan momentos de dificultades, de pérdida de seres queridos, cosas difíciles en el trabajo, problemas familiares, angustias de todo tipo o una enfermedad en mi vida, la angustia o el dolor que yo voy a estar viviendo no me va a ahogar. Porque el Señor me va a proteger. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Ahí está explicado el segundo en el versículo siguiente. No se refiere a la inundación de los desbordes de los ríos o a las muchas aguas. Entre paréntesis, oremos hermanos para la lluvia, ¿no? Porque estamos con sequía acá en todo el Valle de Punilla. Hay que orar para que el Señor mande lluvias. Entonces, sigue diciendo el Señor, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, para traerlos, si no nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vuelvo a leer el versículo que Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice en el capítulo 3, versículo 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Y olvidando, como decíamos antes, es resolver el pasado. Si hay alguno de nosotros que está aquí que todavía tiene esas cosas, esas luchas en la mente, con personas que no ha podido perdonar o que todavía está dolido por lo que otros te hizo, ¿no querés tomar la decisión en esta noche de olvidar eso, pero arreglar ese problema? ¿Lo arreglás delante de Dios? Y lo arreglás con el hermano, con la persona, con el vecino, con quien sea. Pero Rubén, vos sabés, muchos me han venido a decir después de este mensaje, la persona que tengo ya no está, se murió, otros se han ido a otro lugar y he perdido contacto. Bueno, ¿lo has perdonado de corazón? Dios ve eso y te va a bendecir. ¿Lo perdonaste de corazón? Amén. Dios ve eso. Pablo dice, olvidándome, pudo resolver su pasado. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extendiéndome, mirando el futuro, teniendo proyectos. Siempre tenemos un hermano muy querido también en nuestra congregación ahí en la Iglesia Bíblica de Carlos Paz, que se llama Juan Aguirre, pero es Juan Carlos. Él es Juan Ignacio y el otro es Juan Carlos Aguirre, que es muy escatológico también como lo soy yo, y estamos esperando la venida del Señor y estamos entusiasmados porque estamos en los tiempos finales. Pero alguien una vez me dijo, mi pastor de Rosario, Juan García, me decía, Rubén, vos viví como si el Señor, y está a cuenta con el Señor, como si el Señor viniera hoy, ahora, o como si el Señor viene de acá 50 años. Es verdad que hace 40, 50 años cuando me dijo el hermano esto, es verdad que todavía había cosas que se tenían que cumplir en la palabra para que viniera Cristo. Pero ya está todo cumplido. Y se están dando todas las cosas para que Cristo venga, hermanos, que no nos agarre dormidos. Estemos alerta, a cuenta con el Señor, a cuenta con los hermanos, y proyectando cosas también, extendiéndonos a lo que el Señor, fíjense, nos ha llamado, porque dice, prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, prosigo la meta. Y la meta del Señor es obedecer el llamado de Dios a mi vida. Las otras cosas que veo con mucha tristeza es gente de 40, 50 años de ministerio, de vida de iglesia, y todavía no sabe a lo que Dios lo ha llamado. Todavía ella no sabe en lo que puede servir. Todavía él no sabe a lo que Dios lo ha llamado. El apóstol Pablo tuvo muy claro, dice, yo olvidándome ciertamente de mi vida pasada y habiendo resuelto eso, habiendo pedido perdón al Señor, y perdonar en el transcurso del ministerio de la vida de Pablo, uno ve la vida de Pablo y dice, ah, qué bárbaro, este se convirtió en Damasco y ya empezó. No, queridos. Tuvo 14 años de preparación antes de hacer su primer viaje misionero. 3, 4 años en el desierto, después estuvo ahí en Antioquía, hasta que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora del ministerio. Y después el Señor le dice, bueno, cuando se convierte en Damasco, ¿no? Le dice a Ananías, porque Pablo había quedado ciego, anda y decirle porque él tiene que saber cuánto tiene que aprender a padecer por mi nombre. O sea que Pablo no fue una conversión así nomás, no, fue una conversión tremenda. Él pidió perdón por todo lo que había hecho antes y tuvo que perdonar a todos aquellos que le hicieron mal también en su vida en el ministerio. Cuando lo apedrearon en Listra, que lo sacaron casi muerto, y toda una serie de cosas, cuando naufragó y tantas cosas que vivió el apóstol Pablo. Pero para no ser más extensos, yo quiero preguntar en esta noche, ¿cómo estás delante del Señor? Estamos en un aniversario, ya 59 años de testimonio en este lugar. Hay algunos que han estado en este último tiempo, hay algunos que han estado desde el medio, hay algunos desde el principio, hay otros que ya están en la presencia del Señor, como bien nos decía Gerardo. Pero el Señor en esta noche te pregunta, ¿hay algo de esto que tenés que resolver? ¿Que tenés que perdonar a alguien que te ha herido y todavía tenés ese dolor en el corazón? Mientras David cayó, no confesó su pecado, se guardó y se guardó ese dolor,
Él se enfermaba físicamente. Él se enfermaba físicamente y el Señor quiere traer sanidad, salud, desde la parte emocional a tu corazón, a tu físico, y que te puedas sentir, no hay pecado grande que lo asombre a Dios. Desde el pecado más chiquitito al más grande, desde nuestro punto de vista, Dios lo perdona. Si estás en Cristo y la sangre de Cristo te ha limpiado de sus pecados, vos le pediste perdón y lo recibiste en tu vida, todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en Cristo. Ahora, si hay alguien en esta noche que nunca antes le dijo Jesús, no a la religión evangélica, como siempre digo yo, sino a Cristo Jesús, no le pediste nunca perdón, aunque no conozcas mucho de la Biblia. Señor, se habla tanto que moriste hace 2000 años en la cruz y que estás vivo porque al tercer día resucitaste. Saben, siempre me gustó esta frase que es tremenda, tiene un poder esta frase, escuchen esto. Jesús dijo, nadie me quita la vida, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto lo recibí de mi Padre. Fíjense en el Cristo que hemos leído, que hemos creído. En un Cristo que es Dios. Y era Jesús hombre, 100% hombre, pero 100% Dios también. Que no tomó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se entregó por amor, por vos, por mí. Entonces en esta noche el deseo en mi corazón es que si somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, que tenemos a Cristo en el corazón, y hay algo de que hay falta de perdón, falta que el Señor haga sanidad de nuestra vida, ahora vamos a cerrar los ojos y después yo te voy a pedir que si hay algo de esto, nadie nos vamos a ver, vos levantes la mano. Y si hay alguien en esta noche que nunca antes recibió a Cristo como Salvador, que lo creyó siempre, sí, yo siempre creí en Jesús. Y yo doy siempre este ejemplo. Creo que todos nosotros los que estamos acá creemos en San Martín, ¿no? Que libertó a Chile, Argentina, Perú, ¿no? Sí, creemos en San Martín, sí. Pero ¿cuántos de los que estamos acá somos sanmartinianos? Seguimos la vida de San Martín, la política militar de San Martín, sus ordenanzas. No, yo creo que existió, que hizo eso. Hay mucha gente que cree en Jesús así, que cree en Dios así. Pero el creer que te salva es el que vos entregás tu corazón y confías plenamente que lo que Cristo hizo en la cruz perdonó tus pecados y que crees que es el Hijo de Dios y que lo aceptás como tu Salvador personal. Entonces yo quiero hacer en esta noche este llamado. Si hay alguien que por primera vez le va a hacer al Señor Jesucristo como su Salvador y le quiere aceptar, yo le voy a pedir que lo manifieste levantando su mano allí donde estás y que la iglesia esté orando. Y también voy a pedir de que ahora sí cerramos todos los ojos, agachamos nuestras cabezas. Y si hay alguien en esta noche que esta palabra tocó tu corazón y que necesitas que el Señor siga haciendo la obra en tu corazón para perdonar, para sanar el corazón, porque estás herida, herido, y necesitas que el Señor haga un milagro todavía en tu corazón, levanta la mano y bajala enseguida y yo voy a orar por vos también. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Oh Señor, gracias te damos por esta noche gloriosa, esta hermosa noche que nos has dado, Señor. Gracias por estos años de bendición en este lugar, de testimonio, con altibajos seguros, Señor, como lo hemos tenido todos en la vida. Pero tu misericordia, tu amor, tu paciencia, tu perdón, tu amor infinito, Señor, siempre ha estado con nosotros y está aún en esta noche. Yo te quiero pedir, Señor, por estas personas que han levantado su mano, que hagas la obra de sanidad en su corazón. Señor, que ellos se sientan perdonados por ti, que puedan pedir perdón si han ofendido o cosas que a ellos los han herido, Señor, que tengan la sanidad en su corazón sabiendo de que tú miras el corazón y tú pones tu mano, Señor, de sanidad, de paz en el corazón de estas personas. Señor, yo te pido que hagas tu obra,
que después podamos quedarnos charlando, Señor, tanto Juan o Gerardo, los pastores ancianos de acá, y yo también nos podemos quedar, Señor, para hablar y orar, no hay ningún problema, Señor, pero te queremos dar toda la gloria y la honra en esta noche, porque, Señor, nos has hablado, te hemos alabado, te hemos cantado, hemos adorado tu nombre, te hemos reconocido como Dios único, vivo, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, te damos toda la gloria. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendice. Bueno, damos gracias al Señor entonces.